Bueno. Eh, el tema de hoy, por más que empiezo con una sonrisa por verlo, sabemos que es muy difícil. Vimos que en nuestro LUAG tenemos, y la materia se llama Hagim, pero sabemos que cuando hablamos de Hagim es Hagim, Umoadim y conmemoraciones también, y en Meis y Carón, días de recordación. Tanto el ciclo de vida judío tiene momentos de celebración y festejo, como el calendario judío y lo que vimos a nivel como pueblo, ¿sí? No solamente en el ciclo de vida personal, sino como pueblo. Y es sano saber que tenemos momentos para alegrarnos y estar juntos, y también que tenemos que ejercitar la memoria de hechos muy duros que nos tocó vivir por los siglos de los siglos como pueblo. Tal vez hay pueblos que también vivieron tragedias y en su momento sí. Eh, bueno, no tuvieron continuidad. Siempre encontramos la manera de seguir adelante a través de persecuciones y matanzas a lo largo de todo el mundo y todos los tiempos, porque nuestros valores y nuestra identidad era más fuerte. Vamos hoy a compartir puntualmente sobre Yom HaShoah Be'Agura. Es muy difícil pensar Hagim, conmemoraciones, entonces siempre yo les decía en Pesas, ¿qué es lo que tenemos que hacer para celebrar? Vamos a ver un momento puntual de qué se hace en Yom HaShoah para conmemorar. Pero la verdad que tenemos que encontrarnos con la historia. Y no solamente con la cronología de los hechos, que es con lo que vamos a dar inicio, sino también con testimonios, porque no sé si a ustedes les pasó, pero habrán escuchado muchas veces relatos y testimonios, y en un momento uno deja de escuchar, o deja de ver, o tal vez está más sensible y es más difícil, pero termina desvirtuándose y uno tiene que volver a la fuente y a ver qué pasó. Y si bien uno puede informarse sobre lo que pasó, hoy mismo yo leyendo las situaciones más difíciles, que tal vez con un grupo de alumnos no lo puedo compartir si son más chicos, uno vuelve a dimensionar la tragedia y vuelve a entender la necesidad de la transmisión, de no olvidar, vuelve a comprender también lo difícil para los sobrevivientes de las vidas que les tocó seguir adelante, que pudieron sobrevivir, que pudieron realizar con todo el dolor que cargaron hasta el final de sus días. Por eso es que vamos a tener un momento también de escuchar testimonios, yo voy a leer testimonios, y también un momento de conocer el himno de los partisanos. No lo vamos a cantar hoy, va a ser el día del acto como corresponde, el acto oficial desde el AMROT, pero conocer brevemente algunas de las estrofas principales, que también da cuenta de la escritura de quienes estaban allí mismo y que necesitaban expresarse y que no sabían que estaban escribiendo un himno. Estaban escribiendo unas palabras para sentirse fuertes y un himno para sentirse también, da coraje. Y lamentablemente sus vidas no continuaron, pero sus palabras y su música sí. Eh, Vamos entonces a empezar para ir conociendo todos los sucesos, el porqué de la fecha fue una de las cuestiones que trajo Fabián. Todas las conmemoraciones y los Hagim se está grabando, Yom HaShoah y otro tipo de eventos de calendario, sabemos que tienen una fecha del calendario hebreo y una fecha nacional. Sobre todo en estos acontecimientos, o como vamos a ver después, Yom Ha'atzmaut, hay una cuestión del calendario gregoriano más presente, porque los sucesos se mezclan con la historia universal, y realmente las dos fechas cobran relevancia. Por eso es que tenemos ese 27 de enero que a nivel internacional se elige como día para conmemorar a las víctimas del Holocausto, se dice, vamos a ver el término Shoah qué significa, eh, porque es el día en que los rusos llegaron a Auschwitz. Algunos dicen que se liberó Auschwitz, otros dicen ya no había mucho que liberar en Auschwitz, pero de todos modos llegaron y pudieron ser testigos de la masacre que se había producido ahí, como en tantos otros campos de exterminio que replicaron un sistema genocida perpetrado por el nacionalsocialismo, por el gobierno nazi.
Y eso también para tener en cuenta lo que implica, empezando ya diciendo que es Yom HaShoah Be'Akbura, día de Shoah, no es holocausto. Tal vez muchos de ustedes lo sepan, pero el término común que conocemos es el holocausto. Holocausto significa ofrenda, una ofrenda a los dioses. Es un término que se adoptó comúnmente, pero no refleja lo que fue, lo que tal vez sí se empezó a usar de una manera espontánea y luego más sí establecida, el término Shoah, que es una catástrofe, una destrucción y en ese sentido un genocidio, que es muy diferente de pensar en un sacrificio en términos de ofrenda. No habrá sido para nada malintencionada esa denominación, pero no se ajusta a lo que realmente sucedió. Y por eso es que nosotros sostenemos el término Shoah y no holocausto, y también los invito a tenerlo en cuenta. Pero no solamente Shoah, sino también Geburá, Gibor, protagonista, héroe. No vale la pena calentar más. No lo traje No vale la acá, pena pero calentar más. después se los voy a acercar y se los voy a mostrar. Un libro en el que les voy a compartir una cronología de hechos sacadas de un libro del Holocausto, que se llama Holocausto, paradójicamente, pero que por una traducción que se hizo del término, que trae una cronología de los hechos en la que también, mientras se relata lo que sucedía durante los años de la Segunda Guerra Mundial y de la Shoah, da cuenta de los actos de resistencia en esos mismos años. Y uno ve que fueron muchos. Por supuesto, era totalmente desigual y no podía pensarse en la resistencia que nosotros hoy conmemoramos, que tiene que ver con la del levantamiento del gueto de Varsovia, fue de jóvenes desnutridos, con armas caseras, frente al ejército nazi, que en una semana había vencido al ejército polaco. ¿Qué podemos pensar de lo que podían lograr estos jóvenes que pudieron resistir claramente? Tenía que ver con la continuidad del pueblo, al menos así ellos lo vivían, más tiempo, pero por supuesto fue destruido el gueto de Varsovia, deportada toda la población. Seguramente mucho de lo que vayamos contando en algunos de ustedes hará eco. Yo hablo del levantamiento del gueto de Varsovia y pienso en la cocina de mis abuelos, de mi bebé Miseide, que tenía un cuadro que decía levantamiento del gueto de Varsovia con las fotos representativas de lo que uno conoce como la Shoah. Y que veo sus caras, les llama la atención en el cuadro, en una cocina, tener el cuadro, pero para mí era el cuadro de mi abuelo, que estaba en la casa de mis abuelos, de mi Bob y mi Seide. Y después con el tiempo entendí la importancia para mi Seide seguramente de poner ese cuadro escrito con su letra, pegado con cinta scotch arriba y al día de hoy sigue estando, no colgado en la cocina, lo tenemos guardado. Pero entender que fue parte de la historia cotidiana de los judíos de Europa, que se fue derrumbando, destruyendo, masacrando paulatinamente. Y por eso hablamos que la Shoah fue no solamente una matanza, sino fue un plan sistemático, pero no porque lo sostengamos nosotros, sino porque tenemos documentación propia de los nazis de ese momento, documentando cantidades de pobladores en cada lugar que ellos iban ocupando para ser exterminados, y vemos todo el plan que vamos a ver a continuación para poder exterminar una población que ellos habían calculado de 11 millones de judíos de Europa. La Shoah está en el marco de la Segunda Guerra Mundial, pero empieza un poquito antes. Se considera que empieza en 1933, cuando Hitler asumió como canciller en el gobierno alemán. Y entonces, esa persona que ya había escrito su libro y que ya incluso el nombre del mismo, trato de decir lo menos posible porque todo tipo de palabras reproducen su ideología y lo que fueron haciendo. Si bien hay ciertas lecturas que vamos a hacer hoy, que las escogí especialmente para no reproducir discursos que no han lugar, sino para reproducir la mirada de algunos de ellos sobre esta maquinaria de muerte que ejecutaron. En ese momento en que Hitler ya es canciller alemán, puede tomar decisiones políticas y no solamente tener
quienes lo apoyen en sus ideas frente a la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, las condiciones que infligieron los países vencedores, que también salieron totalmente perjudicados por esa Primera Guerra Mundial, y las teorías de Hitler sobre por qué el pueblo alemán se encontraba en esa situación de desesperación a nivel económico, de humillación después de esa Primera Guerra, y pensando en que también todo esto proviene no del 1933. Esto empieza también con lo que es la historia del antisemitismo, que fue variando a lo largo de los siglos. Y si siglos anteriores era relacionado con lo religioso, y los judíos eran considerados quienes mataron a Jesús, en este caso, con teorías científicas raciales, los judíos eran considerados como quienes, parte de una sociedad, así como había razas que podían perjudicar a otras, una teoría racial que hoy por hoy, hasta decirlo, resulta extraño. Así es como él planteaba la presencia de los judíos en la sociedad alemana y luego en los diversos países en los que después Alemania fue invadiendo. Voy a hacer, todo esto lo traigo lo más conciso posible porque realmente es seguir reproduciendo estas ideas y el objetivo acá es poder entender qué fue lo que pasó en la Shoah. Porque tenemos nosotros el deber de no olvidarlo y de continuar con esas historias de vida que así como yo comparto relatos que dicen, ah, pero Debbie tenía un say de que era sobreviviente. Son documentaciones esos, de alguna manera. Son relatos de alguien que ustedes pueden fiar porque yo no les voy a decir eso por decir. Y tengo documentación y tengo el sombrero que él usó en el campo de concentración, o sea, son cuestiones reales, pero que también justamente le dan solidez a qué fue lo que pasó. Por supuesto que los relatos orales en la historia muchas veces fueron desestimados, porque lo que uno puede decir como testigo, muchas veces claramente está tergiversado por la propia mirada. Pero esto también es parte de lo que uno puede tomar como testimonio, sabiendo la emocionalidad que uno puede, con la que uno puede transmitir esos relatos, hay ciertos datos que uno transmite que se pueden verificar. Entonces la historia en general fue tomando los testimonios como parte de la documentación que uno puede, que puede uno justificar un hecho histórico. No es solamente que existen también un certificado de liberación del campo de concentración. También es el relato, contrastado con hechos que den cuenta de que eso sucedió, que ese campo de concentración existió, que lo que se está relatando se condice con el levantamiento del gueto de Varsovia. O sea, hay maneras de que esos relatos subjetivos uno los contraste con la realidad y con otros datos de otros relatos también y de documentaciones. 1935, ya la Shoah entonces consideramos que no empieza en 1939 con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, sino en 1933 con la asunción de Hitler al poder. 1935, ¿saben qué sucedió? Todavía no. Las leyes de Nuremberg. Las leyes de Nuremberg, que lo que implica también en todo este proceso es empezar a dar un marco legal a esas políticas raciales. Que si 10 años antes decían que esta persona era loca y que no va a pasar nada, 10 años después está imponiendo eso que él decía en leyes que excluían a los judíos de las universidades, de los ámbitos públicos, de las escuelas, del ejército por el cual habían luchado en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial se dio la paradoja de dos judíos luchando, enfrentados, uno en el ejército alemán, otro en el ejército francés, luchando por su país. La paradoja como pueblo judío, pero ellos se sentían identificados con el país en el que vivían. Yo me siento identificada con la Argentina. Cada uno de ustedes lo vivirá a su manera, con un enorme amor hacia el Estado de Israel, pero me siento identificada con la Argentina. De repente, en este momento, ya no eran más considerados alemanes judíos, que por generaciones eran orgullosos
de su identidad como alemanes. Y claramente en esta comunidad tenemos referentes que sí, que tienen tradición histórica sobre este vínculo y sobre el amor a las tradiciones, al lenguaje, a todo. Estas leyes los excluyeron desde Alemania y después, por supuesto, se fue con el transcurso de la guerra y la invasión del ejército alemán a distintos países en Europa, implementando en cada país en los que vivían. Y luego sí, la Noche de los Cristales Rotos en 1938, en noviembre de... ¿Estás bien, Saúl? Me asusté. Bueno, listo. 1938, lo que también en algún momento parecía impensable, pensemos que vivían por generaciones también en los distintos países, vecinos como nosotros también tenemos, que uno, nada, es parte de una comunidad, de un espacio, no piensa si uno es o no es de cada religión, y de repente negocios destruidos, iglesias quemadas. Sí, y por supuesto que yo estoy contando lamentablemente los hechos principales. A escala menor tenemos de estos relatos ya muchos que se fueron sucediendo en todo este tiempo, pero estamos haciendo claramente un raconto de los hechos como modo de conmemorar y de saber qué fue lo que sucedió. No es difícil imaginarlo, lo estamos viviendo hoy en día en Europa y en Estados Unidos, lo ves a través de las redes sociales, pasa hoy, muerte a los judíos. Entonces no es que hay que ser muy creativo para imaginar, lo vemos. Sí, hoy estamos escuchando expresiones que tal vez hace 2 años no sucedían con esta virulencia o con esta, creo que mucha gente también empezó a expresarlo, tal vez no era algo que no considerara y otros tal vez sí, con todo esto que sucedió, empezaron con estas expresiones antisemitas. El mismo argumento de poner a la víctima como victimario, ¿no? Digamos, antes éramos los creadores de la inflación en la Alemania nazi y ahora somos genocidas, después de haber sufrido ese tortura. Entonces, es el mismo argumento actualizado. Y creo que es lo que habrán también dicho desde Alemania cuando dijeron, a ver, que haya un político que tenga expresiones antisemitas no era algo extraño en ese momento y convivían con esas situaciones. No sé si acá hay descendientes de judíos polacos, pero realmente mi bobe era cotidiano. Era cotidiano, era ir a la escuela con el hermano armado con una navaja de 14 años para defenderse porque los atacaban, los molestaban. Por eso es que es cierto, que fue una situación que se fue sosteniendo en el tiempo y que tal vez nosotros todavía no habíamos tenido estas expresiones tan cercanas. Ahora, que eso lleve un plan sistemático de aniquilación de los judíos en los distintos países, yo espero que no. Y yo voy a seguir pensando que no. Pero para eso tenemos que hacer lo que hicimos siempre, aprender, unirnos, dar desde otro lugar. Sí, sí. Por eso es que estamos viendo este tema en este detalle. Yo no sé qué hubiera pasado si esta clase la teníamos el año pasado. Seguramente hacíamos un espacio de recordación, lo sumaba con Yom Ha'atzmaut por un tema de cronograma. Por supuesto, para mí es parte de mi historia, para mí es fundamental, pero no lo íbamos a ver con este detalle, para que surjan estos comentarios. Hoy en los actos que tuvimos en la escuela, los chicos trajeron esto que vos estás diciendo, en primaria y en secundaria, porque lo están viviendo ellos. Ahora, claramente, no solo a los chicos, eso los asusta, eso es lo que se generaba, y a nosotros también. Pero tenemos que seguir aprendiendo, reuniéndonos, y sí, y respondiendo en la medida que no nos dañe a nosotros mismos, estando presentes. Bueno, cada uno en cada circunstancia encontrará la manera, pero creo que acciones concretas, decir acá estamos, la comunidad a nivel mundial lo está haciendo. Es difícil hablar de este tema, porque antes hablaba de este tema hablando desde los libros. Sí. Una gran diferencia. Debbie, ¿podés? En forma instantánea de lo que está ocurriendo minuto a minuto, cosa que en 1938, 1938 se podía. Entonces, hoy callar encima. Se sabía con la velocidad en que se sabía todo. Viendo
Lo que sucedía en ese momento es que se iba relatando algunos que se iban antes de la guerra y otros iban trayendo este testimonio. Algunos no podían creer algo así. También tengamos en cuenta que muchos... Alemania. Sí, y en Polonia también. Bueno, puedo ser un poco como... No. Y ahora ve... Sí, Martín. Y ya estaba, no me acuerdo qué fecha era. Y ya la revista Time decía que esto estaba pasando, o sea, que está bien, no había internet, te quiero decir, hoy la discusión de hoy es muy claro. Pero vos fíjate que cuando Pero él, se sabía. cuando él dijo Sí. eso que te dijo La revista vos, Times no estaba en lo dice. vos le contestaste recién diciendo que vos querés pensar que eso no va a pasar o no estaría pasando en la actualidad. Cuando yo te escuchaba... Pero no lo digo desde un lugar de negación. Yo estoy pensando en que... Claro, Sí. está bien, pero yo escucho lo que vos dijiste. Y me imagino que cuando estaban en Alemania en el 30, en el 32, el 25, el 28, posiblemente decían lo mismo. Por supuesto. No sé qué pensaban y qué pensás vos, pero decían lo mismo. Entonces, No, pero los mismos pobladores... Lo estoy poniendo en un aspecto como, no sé cómo decirlo, como provocativo tal vez. Entonces, yo creo que igual la gran diferencia hoy es que está en el Estado de Israel, por suerte. Pero yo creo que si, no sé, a mí, yo si me pregunto a mí mismo, por ejemplo, y lo pienso muchas veces, nosotros hacemos esto en una forma siempre endogámica. En grupos, por lo menos yo, es decir, yo si tengo grupos con no judíos, luego transmito estas cosas y no las pongo. No sé qué harán los demás, capaz que más sí. No, yo he tenido momentos en que conversé con amigos de toda la vida, sabiendo que su posición es contraria, y por suerte desde el cariño mutuo que nos tenemos. Es difícil el tema. ¿Acá cuántos difunden? Contraria a muchas cosas de lo que están sucediendo ahora en Israel. No, por supuesto, desde lo del 7 de octubre. Igual ordenemos un poquitito. Ahora iba a estar también Bea, pero yo lo que digo es, no estoy negando la realidad para nada, porque sería irresponsable de mi parte. Sabemos lo que creo que hay que ser, estar muy atentos a lo que efectivamente va sucediendo y no anticipar hechos, como cuando uno sabe que hay alguien que se interna, que uno dice, ¿qué le va a pasar? Bueno, vamos viendo el parte todos los días, porque si no, uno se vuelve loco. Yo tengo o sea, si mi Bobe vivió la Shoah fue porque su papá dijo, esto va a pasar, tenemos que transitarlo, y bueno, los masacraron. O sea, fue una mala decisión. Así como otros se fueron antes, así como otros decían, yo este es mi país, yo no me voy, y fue una mala decisión. Seguramente hubo decisiones erradas, e incluso había algunos judíos que ya no lo eran porque tal vez su abuelo era judío y realmente no practicaban, porque era tercera generación que no practicaba el judaísmo. Entonces era muy difícil considerar, bueno, dejo todo por mi identidad. Tal vez hubo otros casos en que sí. Pero lo que yo digo con esto es, vamos a partir de los hechos que van sucediendo. Lo que está pasando al día de hoy es muy grave. Que era impensable incluso 5 meses atrás. No estoy diciendo antes del 7 de octubre. Y que tiene otras bases para explicar cómo se despliega un movimiento a nivel mundial de estas características. Creo que igual yo lo que les propongo hoy es seguir adelante viendo, Bea quería hablar también, vos también vas a hablar ahora, pero después sigamos adelante con lo que sucedió en la Shoah, porque lo que nos pasa con el 7 de octubre y con toda la situación actual de Israel es que es un tema en que necesitamos hablar y a veces no logramos una conclusión porque estamos en los hechos aún sucediendo. Y sí me parece importante traerlos, como hicimos recién. Vamos a dar un espacio más y después continuar. Debbie, por favor, ¿podés silenciar? Porque yo me pierdo cuando hablas. Sí, ¿Podés silenciar todo? Ahora repito la pregunta. No, Debbie, por favor, ¿podés silenciarnos? Porque no se te escucha a veces a vos. El tema de las comunicaciones, por ejemplo, mi familia, yo soy de alemán, mi familia era de pueblos muy chicos, hasta que alguna noticia llegaba ya en donde vivían mis abuelos maternos, un pueblo de 1.100 habitantes, 2 familias judías. Hasta que una noticia llegó allá, ya no había permisos para salir. Por ejemplo, en el año 21 más 2, en el año 33, mi mamá era del 21, ya los chicos judíos no podían ir a la escuela.
Claro. Eso le trae. No, por supuesto. B está trayendo que en el pueblo que era de tu mamá, ya había, primero que estaba muy alejado de las noticias, con lo cual hay cuestiones que fueron llegando de manera tardía, y hay otras medidas que se fueron implementando antes que estas fechas puntuales que les estoy trayendo. Por las dudas también aclaro, para los que están en el Zoom, no escucho lo que dicen y también es como muy difícil, al menos para mí, ir y venir, pero no funciona el audio en la computadora, entonces me van a escuchar a mí. Cualquier cosa pueden ir dejando en el chat alguna observación que después también la podemos traer. Sí. Nosotros en el minuto estamos sabiendo qué está pasando. Y allá por ahí, o no llegaba nunca la noticia y cuando llegaba ya. Sí, es cierto, pero tengamos en cuenta que nosotros vivimos con un parámetro. Están hablando de la diferencia de la comunicación antes y ahora, que ahora es instantánea. Pero nosotros ya nos manejamos con una lógica instantánea, que antes no. Entonces tenemos que pensarlo siempre en contexto. Y encima, lamentablemente, el 7 de octubre se veía en el instante lo que estaba pasando y tardó un tiempo en poder reaccionarse y poder ir en ayuda, al menos desde una cuestión más oficial, no solamente las ayudas de los héroes espontáneos. Sí. Sí, un poco tiene punto de contacto con lo que decía ella, que uno piensa el holocausto a partir de 1933, pero ahí eso fue Alemania. En Hungría fue en otro momento, fue más tarde. En Ucrania, digamos que no fue simultáneo. Digamos, hubo países de Checoslovaquia hasta que no entró el ejército nazi, no había actos masivos de discriminación. No, por eso hablo, sí es importante entender, no digo que el antisemitismo fue previo, sino la Shoah como plan sistemático de aniquilamiento del pueblo judío empezó puntualmente cuando Hitler tuvo la posibilidad de implementar sus políticas, porque el antisemitismo, como les dije antes, no empezó en ese momento, empezó muchísimo tiempo antes, tenemos la Inquisición, tenemos muchas situaciones en distintos países de Europa y de otros lugares también en que ya se desarrollaba. Por eso también fue posible tener a la población local, no alemana, me refiero polaca y de otros países, así como justos, porque es importante destacar las dos cosas, pero sí tuvieron quienes perpetraran esas políticas nazis a nivel local, porque era algo previo, era algo que ya venía gestándose en Europa, y que hubo quien pudiera implementarlo. Tal vez se convivía en un clima de hostilidad, pero nunca se pensó en un aniquilamiento puntual. Creo que ni siquiera países en los que se vivía ese antisemitismo no tenían planificado un aniquilamiento de los judíos como sí lo planificó Hitler y lo implementó en su gobierno. Es una cronología devastadora. Tenemos en 1939 que el ejército nazi invade Polonia y con eso el inicio de la Segunda Guerra Mundial, porque ya ahí de por sí no solamente los planes que venían implementando, sino también la ruptura de Alemania con los acuerdos previos con Rusia y con ya inicialmente lo que se había establecido en el Tratado de Versalles. Y sí, de a poco, la instalación de guetos en Polonia, y con esto también quiero ser claro, porque hubo una objeción entendible desde Polonia que no eran guetos ni campos de concentración polacos, sino que eran guetos y campos de concentración establecidos en Polonia, así como también dije que hubo muchos casos de complicidad de la población local para la entrega de los judíos. Mi boy volvió a su casa y le dijeron, la sacaron volando, váyanse de acá, todavía quedaron algunos vivos, mirá. O sea, esos casos también hubo, así hubo como gente que arriesgó su vida para salvar, no voy a decir a judíos, sino a ciudadanos, a vecinos, de una locura, de una masacre. Y hubo muchos así y muchos de ellos posibilitaron que hubiera sobrevivientes dentro de los judíos en Europa. Que justamente en la etapa previa a la Shoah, recién los inicios, en Checoslovaquia, como un inglés, es una historia real.
salva 669 niños que se los lleva a Inglaterra en tren, Sí. hasta que en el 9º tren, porque no me estoy poniendo la película, la verdad es una historia real. Perdóname, ¿me repetís el nombre así lo comparto? Una película, Lazos de Vida, que habla del tren que llevó a niños huérfanos a Inglaterra para poder... ¿Huérfanos o que sin los padres? No, sin los padres. Perdón, el 9º tren que... Sí, de hecho, me rectifico porque una de las sobrevivientes claro, que justamente después, si mal no recuerdo, se pudo reencontrar con su familia, pero ya no las conocía. 8 años después de terminar. Sí. Como que ella era una niña más grande y era como, ya tenía otra vida. La vida de Inglaterra, con una familia no judía, o sea, era todo un chino que se volvió para la Argentina al requerimiento de los padres. Y sí, porque eran sus padres. Y cuando hablo de la instalación de los guetos, se empieza desde entonces, Hitler en el poder, las leyes de Nuremberg, los guetos, estamos viendo un plan de aniquilamiento de los judíos de Europa. Que sabemos que esa decisión, que no voy a decirlo con el nombre que se conoce habitualmente, porque no podemos nosotros nombrarlo en esos términos, pero que en 1942 se tomó la decisión del exterminio de los judíos de Europa y está documentado, con lo cual, cuando a veces se habla de retóricas, esto que están haciendo, ¿esto es genocidio o no es genocidio? A ver, cuando es un genocidio es porque la gente se reúne y dice vamos a aniquilar, no es, no se pone en duda porque están convencidos de lo que van a hacer. Quiero decir que Sí. con Lambro Sí. terrible. Yo creo que se está hablando y me viene toda la imagen, está el museo, están las imágenes, está el currículum de, creo que eran, ¿cuántos eran? 14, 15, no me acuerdo cuántos jerarcas. Que se reunieron para tomar la decisión. Pero, como decirte, el equivalente de un PhD en química. O sea, gente para este momento con un nivel intelectual coeficiente. Heidegger, que Ser y Tiempo, para alguien que estudia filosofía, como yo, es una obra interesantísima. Y era nazi declarado. Y uno puede leer la obra y realmente Nietzsche fue tomado. Entonces uno puede pensar que tomaron la idea del superhombre de Nietzsche para hablar del ario, pero realmente no vivía en ese tiempo, más allá de mis objeciones con Nietzsche, pero Heidegger era nazi. No es que podamos pensar, no, bueno, y es interesante lo que plantea y también puede ser acorde a la ideología del nazismo. Siempre mi idea es dar vuelta a la idea del ser para la muerte de Heidegger para hablar del ser para la vida judaico. O sea, de la filosofía judía, no de un judío, sino cómo el judaísmo propone ser para la vida. No te escucha, para la muerte del Susana, nazismo. vos, David. De un filósofo Eso que no era ideólogo del nazismo tal vez, pero sí era un filósofo declarado no te nazi. escucha. Pero, por ejemplo, las discusiones que versaban sobre la metodología de la matanza, respecto de los costos que se ahorraban. Vamos a leer después justamente de eso, que es lo que yo les dije que es... Como poner la piel de gato. No, porque, a ver, perdón, Sí. porque una vez que se pone en marcha eso, de esa maquinaria, es cuestión de lograr eficiencia. Bueno, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Sí, es. Digamos, pasa en todas las guerras, ¿viste? Una vez que se inicia, es cómo volver más eficiente el combate. Es una fábrica. A ver que ahorrar costos y hay que vender mucha mercadería. Sí. Lamentablemente eso se calcula en función de cómo lograr este exterminio de una manera más eficiente y a eso dio lugar a las cámaras de gas. Porque la matanza por otros métodos era más cara, más dificultosa e implicaba, bueno, sigue un poco de algunas cuestiones, ahora les digo, pero creo que están justamente trayendo un tema que es de los relatos y el tiempo vuela. Este es el material del cual quiero traerles algunos relatos, cómo fue humanamente posible, que es justamente parte de lo que estaban trayendo acá, intelectuales que usan su sabiduría en función del aniquilamiento,
personas como uno, que de repente tenían que servir al ejército nazi y levantarse en lugar de ir a trabajar para decir, bueno, cómo se traslada el tren para el campo de concentración y exterminio, o bueno, ahora tenés que ir a realizar una matanza. Voy a leer el relato de una testigo de una matanza y también la visión posterior de los perpetradores. Las masacres en Białystok. Marchamos a pie todo el camino, y era un camino muy largo, y estábamos marchando en la calle, y los alemanes y polacos estaban todos parados en las aceras, riendo y gritando, y se burlaban de nosotros, humillándonos completamente. Y yo fui con mi abuela y otra tía. Caminamos juntas hasta que llegamos a Ponar. Había varias fosas abiertas, y cuando llegamos allí nos ordenaron que nos desnudáramos. Estaban allí con perros parados al lado de los fosos con ametralladoras, ubicadas justo en el borde del foso. Y todos empezaron a gritar y a correr de un lado para otro. Habían gritos al cielo, era algo terrible que una no puede olvidar. Y no había nada que hacer, no había un escape. Y antes de que me dispararan, había allí los otros fosos donde los hombres estaban parados. Y yo vi a mi hermano allí, y nos despedimos. Estaba sentado allí e hizo un signo de despedida con su mano. Y eso fue todo. Ellos dispararon y él también cayó. Y también hacía mucho frío, el suelo estaba congelado, y cuando me dispararon caí sobre los muertos. Dina Beitler nació en Vilna, Lituania. Tenía 7 años cuando en el invierno de 1941-1942 la llevaron del gueto con su abuela y hermano a Ponar, el sitio de matanzas en las afueras de Vilna. Sufrió solo heridas leves y se las arregló para arrastrarse de entre los cuerpos. Tras deambular por la campaña, una mujer polaca la acogió y la salvó. Inmigró a Israel en 1960. En algún momento se compartían muchos relatos y muchas imágenes, y luego la filosofía de transmisión de la Shoah cambió para también ver la vida. No sé por qué, tal vez este año dije, pero recordemos bien qué pasó, porque si no quedó olvidado y estamos hablando de la vida de los judíos en Polonia y nos estamos olvidando que algo pasó. Y este es el relato de una niña que sobrevivió, algo que no lo sobrevivió nunca, porque esta imagen es tremenda, pero pudo seguir adelante con su vida. Que fueron, también se recogen acá testimonios, no solo de testigos, de espectadores neutrales, si se puede decir así, sino también de perpetradores. Y tenemos testimonios acá de posguerra. Este libro fue elaborado hace ya un tiempo por Yad Vashem. No hubo casos de crueldad durante estas ejecuciones. El testimonio de posguerra acá aparece con siglas FS, comandante austríaco de sección en la compañía 9. Viajamos varios kilómetros fuera de Minsk y llegamos a un campo abierto al norte de la carretera. Ya había 3 zanjas en la campiña accidentada. Cada camión retrocedía hacia una zanja y a los judíos se les ordenaba saltar. 12 policías estacionaban en cada zanja como pelotón de ejecución. Los judíos debían ahora correr hacia las zanjas. Los iban contando de manera que hubiera 12 por cada zanja, cada uno mirando a un policía. Los judíos tenían puesta su ropa y se les ordenaba echarse en el suelo boca abajo. En la zanja donde yo estaba, la orden de disparo la daba el teniente Rasche. Era un 2 fuego. Tuve que dar tiros de gracia en la zanja. Creo que lo hice en 3 casos cuando vi que el pelotón hirió fatalmente a los judíos, pero no los mató. Aquel día nuestra compañía ejecutó a 350 judíos de ambos sexos, pero mayormente hombres. Y con todo no hubo casos de crueldad durante estas ejecuciones. Quiero enfatizar este punto. Como él quiere enfatizar este punto, yo necesitaba enfatizar, vamos a ver qué fue lo que realmente pasó. Y otro decía, a veces algunos de los hombres se rehúsan a participar. A veces algunos de los hombres, dice el texto, se rehúsan a participar en ejecuciones. Yo mismo me rehusé unas cuantas veces. Ninguno de mis superiores tomó acción alguna contra mí y la misma actitud se tuvo hacia otras personas que rehusaron llevar a cabo órdenes. Simplemente nos asignaron otros deberes. No nos trataron con ningún tipo de castigo
en absoluto cuando se trataba de las ejecuciones. Y vuelvo a decir, con este relato también que parece justificatorio, diciendo si uno no quería realizar esa función podía hacer otra, no se entiende si con esto se explica que quien lo hacía estaba eligiendo hacerlo, o simplemente lo toman como diferentes funciones que, bueno, que si uno no quería ejercer no la hacía y podía hacer otra cosa, pero libraba de culpa a los superiores. Y hay otros relatos que por supuesto explican, esto era parte de un sistema, el gobierno era responsable por lo que yo hacía. Yo simplemente debía ejecutarlo y ya sabemos de este tipo de razonamientos, los conocemos bastante bien. Otro relato desde los niños, porque así como necesitamos leer lo que sucedió, esa mirada esperanzadora, aunque triste, porque sabemos el final de muchos de ellos, como que esa ternura y esa inocencia, no sé, de alguna manera acompaña. Alguna vez esta guerra terrible terminará. Seguramente llegará el día en que volvamos a ser gente y no solamente judíos. ¿Quién nos ha infligido esto? ¿Quién ha hecho a los judíos diferentes de toda la otra gente? ¿Quién ha permitido que sufriéramos tan terriblemente hasta ahora? Es Dios quien nos ha hecho como somos, pero será Dios también quien nos eleve nuevamente. No podemos nunca ser solamente holandeses o tan solo ingleses o representar a cualquier otra nación. Siempre seguimos siendo judíos, pero queremos serlo también. Dios nunca nos ha abandonado a nuestro pueblo. Es cierto que a través de los tiempos han tenido que sufrir, pero los ha hecho fuertes también. El fuerte permanecerá y no se hundirá nunca. Esto lo escribió Ana Frank. Ana Frank. Y ella lamentablemente no lo pudo vivir, pero lo escribió pero como una visionaria que era como niña. Ella hubiera querido vivir con todo lo que ella contaba y lo que quería hacer, pero sí dejó un mensaje que es poder prevalecer frente a todo esto. Por eso yo decía, no podemos pensar ya en todo lo que puede llegar a suceder. Tenemos que ir a los hechos puntuales que van sucediendo y enfrentarnos a esos hechos. Para tener la fuerza necesaria en cada momento. Si ahora nos desarma y tal vez algunos tengan hijos que van a la facultad, o yo mi sobrino que está en Estados Unidos, pensando en lo difícil de esas circunstancias, bueno, esperar que estas manifestaciones de algún tipo terminen, y sabemos que eso no termina con que la protesta se levante, que esto es un inicio de algo que va a llevar un tiempo. Como el tiempo también se acorta, sabemos que el levantamiento del gueto de Varsovia fue un acto de heroísmo el 19 de abril de 1943, que no prosperó, pero sí que quedó como una marca en que los judíos lucharon desde lo armado, desde la resistencia cultural, desde la educación y desde poder contar lo que les sucedió a veces 20 años después, que lleva tiempo poder poner en palabras lo que cada uno vivió, y lo sabremos limitadamente. Según las posibilidades de cada sobreviviente, algunos hablan más, otros deciden no contarlo por el trauma que les genera. Y sabemos que luego ese imperio nazi que se creía eterno y fundador del Tercer Reich, en 1945 claudicó, y 3 años después esta tragedia despertó los ojos del mundo, o dijo, ¿y qué hacemos con los refugiados? O lo que fuera, y decidió el 27 de noviembre de 1947 la partición de Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe. Y que a nosotros nos llevó el 14 de mayo de 1948 a declarar la independencia del Estado de Israel, cuando ya finalizaba el mandato británico. Para terminar, me parece que también las palabras de quienes lucharon en ese tiempo, muchos lo sabrán en Yiddish, no lo voy ahora a cantar, por supuesto, lo vamos a cantar en el acto compartido todos juntos. Decía Hirsch Glick, que fue quien, como un partisano del gueto de Vilna en 1943, escribió este himno para darse coraje. Nunca digas que esta senda es la final, acero y plomo cubre un cielo celestial,
Nuestra hora anhelada va a llegar. Redoblará nuestro marchar. Anahnu po, Mirzainen do, estamos acá. Estamos presentes. Es Ineni inmemorial, que lo dijo Abraham, que lo dijo Moshe, que lo decimos nosotros siempre. Nos duele, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero sí podemos decir estamos acá. Ay, no quería que nos vayamos con este, pero ¿cómo nos vamos a ir? Es así, esa es parte. En este tema hay una película maravillosa que está en Netflix, se llama Resistencia, Resistance, que es la vida de Marcel Marceau. Están trayendo, ahora les cuento una película, Resistance, de Marcel Marceau sobre este tema, para poder compartir. Bueno, estamos como ya en otro tiempo, yo estoy como que podríamos seguir compartiendo.